El martes 25 de junio se conoció una nueva noticia en relación a la causa judicial que involucra al actual y legendario ya secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, Gerardo Martínez, por su presunto pasado como agente del personal civil de inteligencia del Batallón 601 durante la última dictadura militar. La novedad es que el juez a cargo del expediente, Ariel Lijo, rechazó la participación de organismos de derechos humanos como querellantes. Esta es una causa que ha tenido varias idas y vueltas. En primer lugar, el propio juez Lijo había caracterizado al Batallón 601 como un engranaje de relevancia para el accionar de la dictadura y la concreción de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, parece haber cambiado de opinión desde que se confirmó a mediados de 2011 que Martínez figuraba en el listado de las personas que habían presentado servicios al ejército como personal civil durante los años del proceso de reorganización nacional. El 21 de septiembre de 2012, el magistrado Lijo archivó el expediente por considerar que no existían pruebas suficientes para incriminar al jefe de la UOCRA. La resolución del Lijo, por supuesto, despertó indignación por parte de las organizaciones que venían denunciando el pasado oscuro de Martínez, entre ellas el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines, SITRAIC, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Asociación de Profesionales en Lucha, APEL, que nuclea abogados comprometidos en causas de violaciones de derechos humanos, etcétera, que luego de varias movilizaciones y pedidos de audiencia a la Cámara Federal de Apelaciones consiguieron que se les otorgara una cita para el 29 de noviembre pasado, la cual fue suspendida de manera repentina 24 horas antes. Inmediatamente fijaron una nueva fecha, el 13 de diciembre, pero también fue cancelada. El 16 de febrero último, sin embargo, la Cámara Federal porteña ordenó la reapertura de la causa desestimando los argumentos que había sostenido el Lijo para cajonearla. Pero además, los camaristas Horacio Catani, Martín Irunzún y Eduardo Fara exigieron que fueran aceptados como querellantes las organizaciones de derechos humanos, pedido que fue desoído por el Lijo y por el fiscal Jorge Dilelo, teniendo en cuenta la noticia que dábamos al principio. El juez entendió que la indeterminación de un hecho concreto imputable a una persona denunciada imposibilita al tribunal analizar su legitimación para cumplir el rol de querellantes de este proceso, es decir, que insisten en que en la falta de evidencias, aparentemente en contra del sindicalista. Pero bueno, vamos a tratar de informarnos más sobre la causa, conversando con un hombre que integra la entidad que se puso al frente de la denuncia contra Gerardo Martínez. Tenemos en línea al titular del SITRAIC, el gremio disidente de la UOCRA, y que se ha caracterizado un gremio, el SITRAIC, por adoptar un perfil mucho más combativo y democrático en su organización interna frente al burocratizado sindicato que conduce Martínez desde hace más de 20 años y señalado como uno de los principales centros de reclutamiento de patotas armadas. Bueno, decíamos que el titular del SITRAIC se llama Víctor Grossi. ¿Está en línea? Bueno, lo saludamos entonces. Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, lo saluda Agustini. En la mesa también están mis compañeros Luciano y Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos. Bien, Víctor, para comenzar queríamos preguntarle, cómo interpretan las organizaciones que vienen denunciando a Martínez, estas decisiones judiciales que traban, el avance de la investigación. Sí, yo sin entrar en un terreno técnico jurídico, porque no me corresponde, y hay compañeras y compañeros que llevan esto adelante con mucha precisión y compromiso. Lo que nosotros analizamos, primera cuestión es que no nos sorprende, porque lo que se viene viendo a partir de la denuncia que nosotros hicimos el 12 de julio del 2011, es la defensa irrestricta del gobierno a Gerardo Martínez y en general también a todos los que han pertenecido a la inteligencia del proceso represivo que sufrimos los argentinos del 76 al 83, ¿no? Uh-huh. La prueba de eso lo tenemos ahora con el nuevo jefe del ejército, muy conocido de Gerardo Martínez y del jefe de Gerardo Martínez, que era el coronel Gordillo. Tal cual. Víctor, ¿cómo descubrieron el pasado de Martínez en el batallón 601? ¿Alguien de ustedes, alguien de los que hoy integra el SITRAIC lo conocía? ¿Cómo llegaron al dato? La sospecha siempre existió en forma verbal. Hubo una publicación que era la que figuraba en internet hasta antes de la denuncia que nosotros hicimos, donde Gerardo Martínez no aparecía en ese listado.
Quien había hecho esa publicación era la revista 23 y no estaba Gerardo Martínez. Nosotros tuvimos acceso al verdadero listado de la desclasificación de los 4.700 agentes del 601 a raíz de que esa causa terminó con un dictamen de asociación ilícita de todos los que participaron dentro del batallón 601 de inteligencia, que fue la columna vertebral de la represión en la Argentina. Cuando nosotros presentamos la denuncia, entonces sí se publicó el listado completo donde sí estaba Gerardo Martínez y otros miembros de la UOCRA, miembros también del tema judicial, profesores, universitarios, bueno, de todos los que estaban infiltrados en los diferentes estamentos de la sociedad. En el caso de Gerardo Martínez, su función estaba ligada a la zona 4 en el tema gremial, o sea que él no se puede analizar solamente desde su ingreso a la UOCRA, que fue en el año 77, sino que también provenía de Ferroviario de antes, y lo que dice el hijo de que no se puede hacer un procesamiento sobre alguien que no pesa una acusación, ¿cómo vamos a hacer una acusación si no nos permiten ingresar al expediente como querellante? No solo al CITRAIC, sino a todos los organismos de derechos humanos, lo cual hay una ley que indica que los organismos de derechos humanos pueden participar per se en cualquier causa ligada a crímenes de lesa humanidad, ¿no? Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Luciano le saluda. Buenas tardes. En un momento me trabo porque tengo como un retorno y me escucho a mí mismo. Está bien, no hay problema. Bueno, en un momento se difundió la versión de que Martínez había sido protegido por la Secretaría de Derechos Humanos, porque cuando el gobierno ordenó desclasificar el listado de personal civil de inteligencia en 2010 para los juicios por los crímenes de lesa humanidad, su nombre no estaba, había sido retirado. ¿Qué ocurrió exactamente? No, sí, que hubo una protección de la Secretaría de Derechos Humanos y del fallecido Eduardo Luis Duhalde, no hay ninguna duda. Luego que pasó esto, 23 sacó una aclaración de que le había sido entregado el listado por la Secretaría de Derechos Humanos. Pero sí, Gerardo Martínez estaba en el listado original de esto, ¿no? Víctor, ¿usted por qué cree que el gobierno nacional, bueno, que ha levantado la bandera de los derechos humanos como uno de sus pilares, protege, ¿no?, a un presunto espía de la dictadura? ¿Tiene que ver con una necesidad de disciplinar a la UOCRA? Ese es uno de los aspectos fundamentales, porque es la tercerización de la violencia y ellos como que la miran desde la tribuna. Esa es una cuestión ligada a la burocracia sindical y a una política en descomposición de la UOCRA como sindicato o como organización hoy netamente patronal. Eso es un aspecto. Pero el otro aspecto, mire, nosotros ahora dentro de una hora iniciamos una asamblea por obras hídricas ya en toda la región sur. Acá se está produciendo una situación tremenda porque estamos en un alto riesgo. Esto es lo mismo que el tren, es una tragedia que está anunciada. En el caso de las obras estratégicas, por ejemplo en esta región, los pozos ciegos se están conectando a los pluviales, que van a los arroyos y los arroyos están tapados. Y sobre todo este problema que las cuencas de estos 5 arroyos que terminan en Loma de Zamora están en el grado más bajo desde 5 distritos, o sea que el agua de 5 distritos drena en este lugar. Eso que estoy poniendo como ejemplo yo tiene que ver con la política de vivienda, 270.000 viviendas, menos que Menem hicieron. Energía, la estafa del tema de la energía, Atucha 2 es el ejemplo claro, llevan gastado más de 10.000 millones de dólares y no va a funcionar. Rutas,
destruida prácticamente toda la red de rutas en la Argentina. Obras estratégicas, obras hídricas que tienen que ver con las inundaciones, que tienen que ver con el agua potable, que tienen que ver con la cloaca, con todo el problema sanitario. Acá hay zonas donde las personas están llenas de forúnculos porque precisamente se descargan los pozos ciegos en los pluviales o en los zanjones, y esto está produciendo un desastre tremendo en los niveles de salud de nuestros compañeros. Entonces, todo esto estuvo atado a un negocio y a un robo entre el gobierno, su personero Julio De Vido y Gerardo Martín. Y Gerardo Martín ha sido socio de todo esto. Sumado un montón de cuestiones más, pero en esto, en lo que fue y es el robo de la obra pública en la República Argentina, Gerardo está sentado en esa mesa robando con ellos. Entonces, ¿cómo van a dejar que este hecho, al menos mientras ellos estén en el gobierno, lo lleve preso? Es una situación de extorsión permanente entre ellos mismos. Sumado a esto, y este es el último, digamos, elemento que nosotros analizamos, hay algo que saben los ex agentes del batallón 601 de inteligencia que ninguno de los demás argentinos sabemos sobre los Kirchner. Víctor, bueno, también teníamos otra pregunta para hacerte relacionada a lo que era, que hablamos en programas anteriores, ¿no?, sobre la inexistencia de la democracia sindical en gremios como la Unión Ferroviaria, por ejemplo, lo hablamos acá, amenaza de despidos, estatutos proscriptivos. Queríamos preguntarte si nos podías comentar cómo era la situación en la UOCRA y cuál es la propuesta que tienen desde CITRAIC, ¿no?, ante esto. Sí, bueno, la situación es la de la burocracia, ¿no es cierto?, amparado en una ley de asociaciones profesionales que está absolutamente perforada. Ya con la última acordada de la Corte voltearon otro artículo más, el 31. O sea que ya estamos en 4 artículos de la ley de asociaciones profesionales, que es el traje a medida de la burocracia para permanecer eternamente en sus cargos. Ya están volteados, o sea que estamos prácticamente sin ley de asociaciones profesionales. Esto por un lado. En segundo lugar, lo que ha hecho este gobierno con ese doble mensaje de nacionalizo, como lo que pasó en YPF, nacionalizo esto, nacionalizo lo otro, lo que ha hecho es profundizar la tercerización y la precarización, en acuerdo con las cúpulas sindicales históricas que surgen del viejo modelo del peronismo, ¿no? Claro. Bueno, no, está bien, nada más, Víctor, le agradecemos mucho por el contacto. Bueno, y ¿cómo sigue la cuestión? ¿Hay que esperar el resultado de la apelación? Sí, ahora nosotros la semana pasada, en realidad más que una apelación es que se cumpla, estamos pidiendo una audiencia pública para que se cumpla lo que ordenó la Cámara, que es tomar como querellante a los organismos de derechos humanos y al CITRAIC, que nosotros presentemos nuestros estatutos, y a partir de ahí nosotros vamos a presentar nuevos elementos para que se inicie la investigación que se tiene que iniciar, y que sin duda tiene que terminar con Gerardo Martínez preso. Perfecto. Bien, bueno, le agradecemos mucho el contacto, y bueno, ojalá que el camino siga por bueno, que tenga un resultado favorable todo este procedimiento. Le agradecemos mucho, le mandamos un abrazo, Víctor. Les agradezco yo, y un abrazo para todos y su audiencia. Perfecto. Gracias. Pasaba entonces Víctor Grossi, ¿no?, titular de CITRAIC, sindicato opositor a la UOCRA, hablando sobre la reciente decisión de la justicia direccionada a garantizar la impunidad a Gerardo Martínez, ¿no?, el titular de la UOCRA, sospechado de haber sido agente del personal civil del batallón 601 durante la última dictadura militar, antes de crearse la CGT oficialista, o CGT Valcárcel, como le gusta llamarle a Hugo Moyano, hecho que se consumó el 12 de julio del año pasado. Gerardo Martínez era el principal candidato para liderarla, pero bueno, los planes cambiaron cuando volvió a circular por los medios su pasado como agente civil del batallón 601. Desde que, según publicó el diario Clarín el 4 de febrero último, Martínez ingresó a la UOCRA en el año 78, Víctor Grossi decía que era en el 77, pero no reviste demasiada diferencia. Es decir, paralelamente a su actividad
¿no? En el batallón de 601, y fue creciendo hasta llegar a la titularidad del gremio, hecho que se concretó en el año 1990, aparentemente sin haber trabajado nunca de albañil, y continúa en ese lugar, es decir, al frente del gremio hasta el día de hoy. Se sospecha que Martínez, por su cercanía con el gobierno, contó con la protección de la Secretaría de Derechos Humanos, conducida por entonces por el ya fallecido Eduardo Luis Duhalde. No es Eduardo Alberto Duhalde, el cabezón. No. Sí, decime, Pablo. No, justamente lo que quería agregar a lo que nombrabas de la cercanía con el gobierno nacional, recordar que en el último acto del 25 de mayo, en la Plaza de Mayo, Gerardo Martínez estuvo en la primera plana, más que nada, del palco oficial, acompañado de otro personaje también tristemente célebre, que era el gobernador de Formosa, Gildo Infram. Tal cual. Decíamos que la Secretaría de Derechos Humanos omitió el nombre del sindicalista de la lista de los agentes que prestaron servicio al batallón 601. El Juzgado Federal de La Plata solicitó en 2010 al gobierno levantar el secreto de Estado sobre el batallón en el marco de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar que se están llevando a cabo todavía. Misteriosamente el nombre de Martínez había desaparecido de los registros hasta que en mayo del año pasado fueron fuentes periodísticas y el CITRAIC, entre otros organismos de derechos humanos, denunciaron la maniobra destinada a ocultar el pasado del sindicalista. Cuando el gobierno ya no pudo seguir disimulando la situación, decidió retirar la candidatura que al final de cuentas se quedó en una candidatura mediática, ¿no?, de Gerardo Martínez para disputar la CGT. Hoy, como se sabe, quien conduce las centrales es el metalúrgico Antonio Caló.